Muy buenas tardes, estimado jurado, estimado equipo contrincante, estimado público. La pregunta del TDR ¿es el capitalismo el mejor sistema para regir la sociedad? Y bien, mi equipo de la Universidad de Málaga, formado por Luis Fernández Madero, compañero que se encargará de las refutaciones, y yo, Jesús Baena, que me encargaré de introducción y conclusión, defendemos esta respuesta afirmativa es sí. Quería empezar con un exordio de Patrick Henry, que fue uno de los personajes bastante destacados de la Revolución Americana. Dadme libertad o dadme muerte. Con ello vengo a referirme, en primer lugar, a las definiciones que habrá que hacer primero de la pregunta para poder tratar el tema en concreto. Definición de capitalismo, que la hace Ayn Rand, filósofa ruso-estadounidense y una de las grandes teóricas capitalistas de la actualidad. A la realidad se la domina obedeciéndola. Que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o el interés propio racional, que el único sistema social acorde con este fin es el capitalismo. Porque en segundo lugar quería hacer una definición de sociedad para que utilizaré el filósofo y antropólogo Jacinto Choza, el cual ahí tenemos su obra, que la define brevemente. Es una agrupación de individuos. Bien, partiendo de esta base de definiciones, el equipo de la UNA se basa en tres argumentos principales. En primer lugar, el biológico. En segundo lugar, el histórico. Y en tercer lugar, un análisis del capitalismo. Bien, ¿por qué tres argumentos? ¿Y por qué estos tres argumentos? En primer lugar, defendemos que en la naturaleza biológica del hombre se encuentra la competitividad y que es inevitable eludir esta naturaleza. El ser humano es competitivo y necesita de esta competitividad. Además de esta necesidad de competitividad, de una satisfacción propia, como dice Ayn Rand, una satisfacción racional, el ser humano tiene una necesidad de recursos que tiene que satisfacer. Por ende, necesita estar en una competición. Por otro lado, el histórico. Por un lado, visto que lógicamente es inevitable. Por otro lado, el histórico. Vemos que ha sido un proceso lógico. Es decir, a lo largo de la historia podemos ver distintos ejemplos en los que los sistemas económicos, como base, tienen la misma prácticamente que el capitalismo. Si bien no se puede hablar de capitalismo, es la misma. Por ejemplo, Grecia, Roma. Y por último, que son el argumento en el que los dos primeros argumentos confluyen, esto nos lleva a pensar y analizar el capitalismo. Muy bien, el capitalismo tiene una doble, hacemos un doble impacto, un doble análisis. Por un lado, gracias al capitalismo, estamos haciendo una garantía de una serie de derechos sociales que otros sistemas no pueden garantizar de la misma forma. De este modo, los derechos sociales garantizan, por otro lado, la competitividad, que hemos visto que es biológico, pero a la vez regula esta competitividad, de forma que se puede garantizar una serie de derechos sociales que no es antihumano, por ende se convierte en el mejor sistema que garantiza una serie de herramientas para regir una sociedad. Y por último, dentro del capitalismo, encontramos la libertad, que es imprescindible, porque si no tenemos una libertad no podemos desarrollar todos estos derechos sociales y el sistema capitalista que luego mi compañero se encargará de defender. Por ello, mi equipo reitera: dame libertad o dame muerte. Muchas gracias.